¿Alguna vez has sentido que pierdes la calma por cosas pequeñas? Una conversación que no salió como esperabas, una persona que te ignora, un mensaje que no llega, una actitud que no entiendes. Y de pronto algo dentro de ti se altera, como si una chispa encendiera un fuego que no sabes apagar. Lo que parecía un simple detalle se convierte en un torbellino emocional. Eso nos pasa a todos. Pero el problema no está en el mundo, ni en los demás, sino en cómo nuestra mente interpreta lo que ocurre. Lo externo solo toca aquello que dentro de nosotros está desordenado. Los sabios estoicos sabían esto desde hace siglos. Ellos enseñaban que nada ni nadie puede alterar tu serenidad, a menos que tú lo permitas. Marco Aurelio escribió: si algo externo te afecta, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre ello. Y esa frase encierra una de las verdades más poderosas de la vida. Tú eres responsable de tu paz interior. Vivimos en una era donde las emociones gobiernan las acciones, donde todos reaccionan, pocos reflexionan y casi nadie mantiene la calma. Pero tú, que estás aquí, buscas algo más que sobrevivir a tus días. Quieres dominarte, quieres tener el control sobre tu mente, no sobre los demás. Quieres aprender a no perderte en el ruido de la vida, sino a mantenerte firme en medio del caos. Porque la calma no significa debilidad, significa fuerza contenida, significa que tu mente ha aprendido a observar antes de reaccionar, a entender antes de responder, a respirar antes de decidir. Cuando logras mantener la calma, no estás evitando el mundo, lo estás comprendiendo. Cada provocación se convierte en una prueba, cada obstáculo en un entrenamiento, cada silencio en una oportunidad de crecimiento. Y quiero que ahora te detengas un momento y te imagines esto, que nada, absolutamente nada, pudiera alterar tu serenidad, que la ira de los demás, las palabras hirientes, las decepciones o los errores no pudieran tocarte. ¿Qué tan libre te sentirías? Esa es la libertad del sabio. No necesita controlar nada para estar en paz. Porque el mundo no cambiará por ti, pero tú sí puedes transformarte por dentro hasta el punto de que el mundo ya no tenga poder sobre ti. Y aquí quiero que hagas algo muy sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios esta frase, no solo para recordarla, sino para empezar a vivirla. Nada externo puede perturbar a un alma que ha aprendido a dominarse. Coméntala, repítela, guárdala. Porque esta no es solo una afirmación, es un principio de vida. Cada vez que sientas que el enojo, la frustración o la impaciencia te invaden, recuerda esas palabras, respira y vuelve al centro. La calma no es un don con el que se nace, es una práctica que se entrena cada día. Y lo mejor de todo es que está al alcance de cualquiera que decida observar en vez de reaccionar, que elija entender antes que responder, que prefiera la paz antes que la razón. Por eso, este video no solo será una reflexión, será una guía para transformar tu mente. Hoy aprenderás 10 lecciones estoicas que te enseñarán a mantener la calma ante cualquier situación. No importa quién te provoque, ni lo que suceda a tu alrededor. Lo importante es quién eliges ser ante eso. Así que si estás listo para entrenar tu mente, para recuperar tu serenidad y descubrir el verdadero poder de la calma, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte las próximas enseñanzas estoicas que transformarán tu forma de pensar y vivir. Este no será un simple video, será un entrenamiento mental, porque la verdadera fortaleza no está en vencer a los demás, sino en mantener la calma cuando todo alrededor intenta quebrarte. Y si logras eso, nada ni nadie volverá a dominar tu paz. Comencemos. Lección 1. Domina tu reacción. Hay momentos en la vida donde no importa lo que digan los demás. Lo que realmente importa es cómo decides responder. Porque sí,
El mundo puede ser un caos, las personas pueden ser injustas, los días pueden traerte tormentas inesperadas, pero la verdadera batalla no está fuera, está dentro de ti, y el estoico lo sabe. No busca controlar el mundo, sino su propio interior. Cuando alguien te provoca, cuando la vida parece querer arruinarte la paz, ahí es donde se mide tu crecimiento. No en lo que sientes, sino en lo que eliges hacer con lo que sientes. Porque el enojo, la frustración o la decepción no se eligen, aparecen. Lo que sí eliges es si te dejas dominar por ellas o si las miras de frente con serenidad. Dominar tu reacción no significa volverte de piedra. Significa tener la sabiduría de no responder desde la herida, sino desde la claridad. Epicteto lo expresó con brutal precisión. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino la opinión que tienes sobre ello. Piénsalo. Cada vez que te enfadas, no es el hecho lo que te duele, sino el significado que tú mismo le das. Si alguien te insulta y tú decides no darle valor, el insulto muere en el aire. Pero si lo alimentas con tu ira, se clava en tu mente y envenena tu alma. La diferencia no está en el otro, está en ti. El mundo no te pertenece, pero tus reacciones sí. Tu mente es el único terreno que puedes gobernar completamente, y si la pierdes, lo pierdes todo. Séneca decía que nada demuestra más poder que mantener la calma ante la provocación, porque mientras los demás gritan, tú eliges el silencio. Mientras otros golpean, tú respiras. Mientras el mundo arde, tú mantienes el fuego bajo control. Esa es la verdadera fuerza, el autocontrol en medio del caos. No confundas dominio con represión. Reprimir es huir del sentimiento, dominar es entenderlo. Observa lo que sientes sin dejarte arrastrar por ello. Dite a ti mismo, esto que siento es una emoción, no una orden. Y en ese instante recuperas tu poder, porque el sabio no reacciona, actúa. No se deja arrastrar por la ira, sino que la transforma en energía consciente. No busca ganar una discusión, busca ganar paz interior. Cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, te haces más fuerte. No por debilidad, sino por sabiduría. Aprendes que no necesitas demostrar nada a nadie, que la dignidad no se defiende con gritos, sino con serenidad, y que quien domina su reacción, domina su destino. Si alguna vez alguien intenta provocarte, recuerda esto. No puedes controlar sus palabras, pero sí puedes controlar tu respuesta. No puedes evitar la tormenta, pero puedes decidir no mojarte. No puedes cambiar lo que te pasa, pero sí cómo lo vives. Y esa elección lo cambia todo. Así que cuando la vida te rete, no respondas con fuego. Responde con presencia, respira, observa, decide y actúa desde la calma. Eso es poder. Eso es libertad, eso es verdadera grandeza. Si esto resuena contigo, deja en los comentarios la frase «Domino mi reacción, no mi reacción a mí». Porque al final, el sabio no es quien nunca se altera, sino quien no deja que su alteración decida por él. Lección 2. Elige tu enfoque. Todo cambia cuando entiendes que no vives la realidad como es, sino como la interpretas. Lo que ves del mundo no es lo que el mundo es, sino lo que tu mente decide mirar. Dos personas pueden pasar por el mismo dolor y salir completamente distintas. Una se hunde, la otra se fortalece. ¿Qué las diferencia? El enfoque, porque no es lo que te ocurre, sino desde dónde lo observas. Esa es la llave maestra del estoicismo. Aprender a elegir conscientemente tu perspectiva cuando todo parece fuera de control. Hay quienes se levantan cada día buscando motivos para quejarse y los encuentran. Otros, en medio del mismo caos, deciden ver oportunidad, crecimiento, aprendizaje y también lo encuentran. Lo que enfocas, crece. Si te enfocas en lo que falta, vivirás en escasez. Si te enfocas en lo que tienes, vivirás en gratitud.
Si te enfocas en la injusticia, sentirás rabia. Si te enfocas en tu capacidad de responder, sentirás poder. Así de simple, así de profundo. Marco Aurelio lo expresó con una lucidez que trasciende siglos. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. ¿Te das cuenta? No depende del dinero, de la suerte, ni de las circunstancias. Depende de lo que eliges pensar. Depende de si decides alimentar el drama o la serenidad, el resentimiento o la comprensión. Cuando entiendes esto, dejas de ser víctima del mundo y te conviertes en su observador. Porque el sabio no se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Cada situación tiene dos caras, la del dolor y la del propósito, la del obstáculo y la de la oportunidad. Si eliges ver solo la herida, te quedas atrapado en ella. Pero si eliges ver la enseñanza, trasciendes. No significa negar lo que sientes, sino dirigir tu atención hacia lo que te eleva. Es como cuando el navegante enfrenta una tormenta. No puede calmar el mar, pero sí ajustar las velas. Tú no puedes controlar lo que llega, pero puedes decidir cómo lo interpretas. El enfoque es la diferencia entre reaccionar y responder, entre vivir en caos o en claridad, entre perderte en lo que no puedes cambiar o enfocarte en lo que sí depende de ti. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Lo mismo ocurre con la atención. No es que falte calma, es que la desperdiciamos mirando lo que nos roba la energía. Empieza a observar tus pensamientos. Date cuenta de dónde está tu enfoque cuando las cosas van mal. ¿Estás alimentando la queja o la acción? ¿Estás buscando culpables o soluciones? Porque el enfoque no es solo una elección mental, es una práctica espiritual. Cada vez que eliges mirar desde la sabiduría en lugar del impulso, estás entrenando tu mente para la paz. Y una mente entrenada en la paz no puede ser vencida. Piensa en esto, si llenas tu mente de miedo, tu vida se llena de límites. Si la llenas de confianza, tu camino se abre. Tu mente es un jardín, lo que siembres crecerá. No esperes flores si solo riegas espinas. No esperes calma si solo repites pensamientos de guerra. Cada día tienes la oportunidad de dirigir tu mirada hacia la luz, incluso cuando el cielo parece gris. Así que cuando todo parezca derrumbarse, detente y pregúntate, ¿en qué elijo enfocarme ahora? No te dejes arrastrar por la corriente del ruido, porque el que no elige su enfoque vive esclavo de las circunstancias. Pero el que domina su atención, domina su destino. Si esta enseñanza resuena contigo, deja en los comentarios la frase, elijo mi enfoque y mi enfoque me transforma. Porque al final, lo que miras determina lo que sientes y lo que sientes determina cómo vives. Cambia tu enfoque y cambiarás tu mundo. Lección 3. Silencio que enseña. Hay momentos en los que el silencio dice más que 1000 palabras, en los que quedarse quieto, en calma, es el acto más poderoso que puedes hacer. Pero vivimos en un tiempo donde todos quieren responder, discutir, tener la razón, dejar claro su punto, y es ahí donde más se pierde la paz. El silencio no es cobardía, es dominio. No es debilidad, es sabiduría. Solo el que ha aprendido a callar, ha aprendido a escuchar, y solo el que escucha comprende realmente la vida. Cuando alguien te provoca, cuando las críticas aparecen, cuando el ruido del mundo quiere robarte la serenidad, el silencio se vuelve un escudo invisible. Marco Aurelio lo entendía cuando escribió: si te sientes molesto por algo externo, el dolor no se debe a eso, sino a tu juicio sobre ello, y tienes el poder de revocar ese juicio ahora mismo. A veces creemos que debemos responder para demostrar fuerza, pero la verdadera fortaleza se demuestra cuando no necesitas hacerlo, cuando decides no reaccionar, sino observar. El silencio te enseña cosas que las palabras no pueden.
Te enseña a escuchar lo que realmente está detrás de una ofensa. Te enseña a entender que quien grita muchas veces está pidiendo ayuda. Te enseña a no perderte en el caos ajeno, sino a mantenerte en tu centro. Porque quien no domina su lengua se convierte en esclavo de su ego, pero quien domina su silencio se convierte en dueño de sí mismo. Cada vez que eliges callar cuando podrías atacar, estás practicando el arte del control, no del silencio impuesto por el miedo, sino del silencio elegido por sabiduría. Es ese momento en el que tu mente te grita que respondas, pero tu alma te susurra que no vale la pena. Es ese segundo en el que entiendes que el conflicto más grande no es con los demás, sino con tu propia necesidad de tener razón. Séneca escribió: «Ningún hombre es más poderoso que aquel que tiene poder sobre sí mismo». Y el silencio es la prueba más clara de ese poder, porque callar no es rendirse, es elegir la batalla. No todas merecen tu energía, no todo merece tu voz. Hay respuestas que se dan con la mirada, hay verdades que se muestran con la calma, hay victorias que se conquistan sin decir una palabra. El silencio también te permite observarte. Descubres que muchas veces no estás discutiendo con el otro, sino con tus propias inseguridades. Descubres que tu reacción no es al insulto, sino a una herida que aún no sanaste. Y entonces, el silencio deja de ser una defensa y se convierte en un maestro, porque te revela lo que aún necesitas trabajar dentro de ti. Cuando practicas el silencio consciente, te das cuenta de que no necesitas imponerte para tener autoridad. Tu serenidad se convierte en una declaración silenciosa de fortaleza. El sabio no grita, porque su presencia basta. El que ha dominado el arte del silencio no busca convencer a nadie. Simplemente vive de tal manera que su ejemplo enseña más que cualquier discurso. En un mundo donde todos hablan, tú eliges escuchar. En un entorno donde todos reaccionan, tú eliges comprender. Eso no te hace distante, te hace libre, porque el que puede guardar silencio ante la provocación, también puede guardar su energía para lo que realmente importa. Y ahí está la diferencia entre un sabio y un impulsivo. El sabio actúa desde la paz, el impulsivo desde la herida. El silencio no es la ausencia de palabras, es la presencia de sabiduría. Es la pausa que separa la reacción de la respuesta. Es el instante en el que eliges la calma por encima del caos. Practicarlo es un entrenamiento espiritual. Al principio cuesta, luego libera. Y cuando aprendes a permanecer en silencio frente a lo que no puedes cambiar, encuentras una paz que nada puede arrebatarte. Porque al final no ganas nada reaccionando, pero lo ganas todo manteniendo tu equilibrio. Cada vez que eliges callar ante el ruido, te vuelves más fuerte, más sabio, más dueño de ti. El silencio es tu armadura invisible frente a la hostilidad del mundo. Si esta enseñanza resuena contigo, deja en los comentarios la frase: «Mi silencio habla más que mis palabras». Y recuerda, el silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde la mente se aquieta, el alma se ordena y la sabiduría florece. Lección 4. Tu mente es el refugio. Cuando todo a tu alrededor se desordena, cuando las palabras hieren y las situaciones te superan, hay un lugar al que siempre puedes volver: tu mente. No el torbellino de pensamientos que te abruma, sino ese rincón interno donde habita la calma. Ese espacio silencioso que nadie puede tocar si tú no lo permites. La mayoría vive como si su paz dependiera de lo externo, de la actitud de los demás, de los resultados, de las circunstancias, pero los estoicos enseñaron algo más profundo, que tu mente es el único territorio verdaderamente tuyo, y si logras gobernarlo, nada externo podrá sacudirte. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos se llenan de quejas, rencor o miedo, tu mundo reflejará eso mismo.
Pero si cultivas dentro de ti serenidad, fortaleza y gratitud, nada podrá romperte, aunque el mundo se caiga a pedazos. La mente es como una fortaleza interior. Puede ser tu prisión o tu refugio, dependiendo de cómo la habites. Cada día, la vida te pondrá frente a situaciones que buscan robarte la calma. Un comentario que duele, una traición, una pérdida, un imprevisto. Y en cada una de esas pruebas tendrás la oportunidad de elegir, reaccionar desde el caos o refugiarte en tu centro. La mente entrenada con sabiduría no huye de la realidad, la comprende, no niega el dolor, lo transforma, no busca controlar lo incontrolable, sino dirigir lo único que puede, su propio juicio. Cuando entiendes esto, descubres que nadie puede arruinarte el día si tú no lo permites, que ninguna crítica puede destruirte si tú no la conviertes en verdad dentro de ti, que incluso en medio de la tormenta puedes cerrar los ojos, respirar profundo y volver a tu refugio, ese espacio donde eliges cómo interpretar lo que ocurre. Porque lo que altera al ser humano no es lo que le pasa, sino cómo decide mirar lo que le pasa. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Tu puerto es la paz interior y tu mente es el timón que te lleva hasta ella. Si la sueltas, el mar del mundo te arrastrará sin dirección. Si la tomas con firmeza, ningún oleaje podrá hundirte. El entrenamiento estoico no busca eliminar los problemas, sino fortalecerte para enfrentarlos con claridad. Porque quien domina su mente, domina su destino. Pero este refugio no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica, disciplina y silencio. Es ese hábito diario de observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos, de identificar qué te pertenece y qué no, de recordarte que las palabras de otros no definen tu valor, que los juicios ajenos no son cadenas, sino pruebas para medir tu templanza. Con el tiempo, aprendes a no entrar en cada batalla, a no responder a cada provocación, a no cargar con lo que no te corresponde, y en ese desapego silencioso nace la libertad. La mente es como un jardín. Si no la cuidas, crecerán las malas hierbas del miedo, del ego, de la inseguridad. Pero si la nutres con pensamientos de virtud, serenidad y propósito, florecerá la paz. Por eso, cada vez que sientas que el mundo te empuja hacia la desesperación, haz una pausa, respira, observa lo que piensas. Pregúntate, ¿esto me pertenece? ¿Esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, suéltalo y vuelve a tu refugio. Tu mente es el lugar donde se decide si el día será un campo de batalla o un espacio de crecimiento. No importa lo que digan, lo que hagan o lo que ocurra, tú siempre tendrás ese lugar adentro, ese santuario que solo tú puedes cuidar. Y cuando aprendes a habitarlo, ya no necesitas escapar del mundo, porque llevas la paz contigo a donde vayas. Epicteto lo resumió así: nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Tu mente es la puerta hacia esa libertad. Cuando eliges no dejar que las emociones externas dirijan tu vida, te conviertes en el guardián de tu propio templo interior. Si esta enseñanza resuena contigo, deja en los comentarios la frase: mi mente es mi refugio y en ella encuentro paz. Y recuerda, las tormentas no destruyen al que ha construido su refugio dentro. Domina tu mente y todo lo externo perderá poder sobre ti. Lección 5. No tomes nada personal. Una de las mayores fuentes de sufrimiento humano es tomarse todo como una ofensa personal. Creemos que las palabras, los gestos o las actitudes de los demás son un ataque directo contra nosotros, cuando en realidad casi nunca lo son. La mayoría de las veces, lo que alguien dice o hace tiene más que ver con lo que lleva dentro que contigo. Sus heridas, sus frustraciones, su forma de ver el mundo, son reflejos de su historia, no de tu valor.
Tomar todo como algo personal es cargar con la emoción ajena y hacerla tuya. Es permitir que las tormentas de otros entren a tu casa interior. Epicteto lo advirtió con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre las cosas. Lo mismo sucede con las personas. No son ellas las que nos dañan, sino el significado que damos a sus palabras. Si alguien te critica, no es el sonido de sus frases lo que duele, sino la interpretación que haces. Y ahí, justo ahí, es donde tienes el poder de elegir. Puedes responder con rabia y dejar que te arrastre, o puedes observar con calma y entender que nada de eso te pertenece. Cuando aprendes a no tomar nada personal, te liberas, te haces ligero. Ya no dependes del estado emocional de nadie para tener paz. Dejas de vivir reaccionando a las sombras de otros y comienzas a caminar guiado por tu propia luz. Porque lo que los demás dicen de ti no te define cómo eliges responder. El estoicismo enseña que no puedes controlar las acciones ni las opiniones de los demás, pero sí puedes controlar tu juicio sobre ellas. Y ese es el punto de inflexión entre la debilidad y la fortaleza. Quien se toma todo personal entrega su serenidad en manos de cualquiera. Quien aprende a soltar recupera el poder sobre sí mismo. Piensa en esto. Cuando alguien te insulta, realmente cambia algo en ti. Tu valor disminuye, tu carácter se deshace. No. Lo único que cambia es el pensamiento que eliges sostener sobre ese momento. Si decides creer que te atacaron, sufrirás. Si decides entender que el otro habla desde su propio caos, te mantendrás en calma. No se trata de volverte indiferente, sino sabio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: el mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. Y esa frase encierra una de las verdades más poderosas. La verdadera respuesta ante la falta de respeto no es el ataque, sino la serenidad. No caer en el mismo nivel, no permitir que te arrastren hacia su tormenta, mantenerte firme en tu centro como un roble que no se dobla con el viento. Cada vez que algo te duela por lo que alguien dijo o hizo, recuerda, esa emoción no te la dieron, la fabricaste dentro, y si tú la creaste, tú puedes transformarla. Pregúntate, ¿esto me pertenece o es reflejo del otro? La mayoría de las veces descubrirás que la ofensa vive solo en tu interpretación, que lo que antes te dolía ahora te provoca compasión, que quien actúa desde el enojo o la crítica no necesita castigo, sino comprensión. La libertad emocional comienza cuando dejas de buscar justicia en los juicios de otros. Cuando entiendes que no necesitas defender tu valor ante quien no puede verlo. Cuando comprendes que lo que los demás piensan no cambia lo que tú eres. Ahí empieza la madurez, ahí nace la calma. Recuerda, nadie puede ofenderte sin tu permiso. Nadie puede alterar tu día si tú no se lo entregas. Y nadie puede hacerte sentir menos si no olvidas quién eres. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar ante una palabra o una actitud, haz una pausa, respira, sonríe con serenidad y repite dentro de ti: esto no me pertenece. Con el tiempo, descubrirás que la mayor victoria no es ganar una discusión, sino mantener la paz. Que no responder es, muchas veces, la respuesta más sabia, y que al no tomar nada personal, conservas tu poder. Si esta lección resuena contigo, deja en los comentarios la frase: nada de lo que venga de afuera puede quitarme mi paz. Porque cuando comprendes que lo que los demás dicen no define tu esencia, te vuelves inquebrantable. Lección 6. Acepta sin rendirte. Aceptar no significa rendirse. Esa es una de las confusiones más comunes que destruyen la calma interior. Creemos que aceptar es bajar los brazos, dejar que la vida pase sin resistencia.
permitir que otros decidan por nosotros. Pero el estoicismo enseña algo muy diferente. Aceptar es comprender la realidad tal como es, sin adornos ni negaciones. Es mirar de frente lo que no puedes cambiar y actuar con sabiduría en lo que sí depende de ti. Epicteto decía: no busques que las cosas ocurran como deseas, desea que ocurran como suceden y tu vida fluirá serenamente. No hay rendición en esas palabras, hay fortaleza. Aceptar no es renunciar al control de tu destino, es reconocer dónde termina tu poder y dónde comienza la vida. Es la diferencia entre pelear con el mar o aprender a navegar sus olas. Cuando aceptas, no te conviertes en víctima, sino en observador consciente. Aceptas que las personas son como son, no como tú quisieras que fueran. Aceptas que el pasado no se puede cambiar, pero el presente sí se puede construir. Aceptas que algunas puertas se cierran no para castigarte, sino para dirigirte hacia un camino más tuyo. La aceptación es lucidez, no derrota. Rendirse, en cambio, es abandonar la acción, es dejar que la apatía te consuma y que el miedo decida por ti. El estoico no se rinde, actúa con claridad. No niega el dolor, pero tampoco lo magnifica. Lo observa, lo asimila y sigue avanzando con calma. Porque aceptar es un acto de humildad y también de poder. Es decir, esto está aquí, no lo elegí, pero elijo cómo responder. Marco Aurelio escribió: ama lo que te sucede, porque está tejido con lo que tú necesitas. Esta frase no invita a resignarte, sino a comprender que incluso lo que duele tiene propósito, que cada obstáculo es una lección, cada pérdida un maestro, cada silencio una oportunidad para crecer. La vida no se trata de cambiar lo que no puedes controlar, sino de aprender de ello. Aceptar sin rendirte significa mirar la realidad sin amargura. Dejar de luchar contra lo inevitable, pero no dejar de mejorar lo posible. Es entender que la serenidad no se alcanza ignorando la vida, sino abrazándola con entereza. Si pierdes algo, agradece la enseñanza. Si algo no resulta, confía en que no era el momento. Si alguien se aleja, entiende que cada salida también abre espacio para nuevas presencias. El estoico no se pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué puedo usar esto? Esa diferencia mental lo transforma todo, porque la vida no siempre te preguntará si estás listo, simplemente te pondrá a prueba. Y tú decidirás si reaccionas con frustración o con madurez. Aceptar sin rendirte también significa aceptar tus emociones. No negarlas ni esconderlas, sino comprenderlas. La ira, la tristeza o la decepción no te hacen débil, te hacen humano. Pero lo que haces con ellas determina tu sabiduría. Puedes usarlas para destruir o para fortalecerte. El estoico elige lo segundo. Transforma la energía del dolor en impulso para evolucionar. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro. Dejas de gastar energía en lo que no puedes modificar y empiezas a invertirla en lo que sí puedes crear. Ya no luchas contra la vida, fluyes con ella. No pierdes tiempo odiando lo que no entiendes, sino aprendiendo de ello. Aceptar sin rendirte es la base de una mente invencible, porque nada puede doblegarte cuando ya no dependes del resultado para estar en paz. Cada vez que la vida te muestre algo que no puedes cambiar, recuerda, no todo lo que duele está mal. A veces el dolor es solo la forma en que la realidad te obliga a despertar. A veces la incomodidad es el precio del crecimiento. Y a veces la aceptación es la llave para dejar de sufrir. Si esta lección resuena contigo, escribe en los comentarios: acepto sin rendirme, avanzo con serenidad. Porque aceptar no es claudicar, es comprender el terreno sobre el que caminas. Es saber que la tormenta no siempre cesará cuando tú quieras, pero que puedes aprender a danzar bajo la lluvia. Lección 7. Respira antes de hablar. Una palabra puede sanar o puede herir para siempre.
Una frase dicha en un segundo de ira puede destruir relaciones, cerrar puertas o marcar tu reputación para toda la vida. Por eso, los sabios, y especialmente los estoicos, comprendieron que el silencio y la pausa antes de hablar son signos de dominio propio, no de debilidad. Respirar antes de hablar es, en esencia, una forma de sabiduría práctica. Es un recordatorio de que el poder no está en responder primero, sino en hacerlo con conciencia. Vivimos en una era donde la velocidad domina todo, donde todos opinan, todos reaccionan, todos quieren tener la última palabra, pero pocos escuchan, pocos piensan y menos aún se detienen a respirar. Y esa pausa, ese breve momento entre el impulso y la respuesta, es lo que diferencia a una mente impulsiva de una mente fuerte. Epicteto lo dijo con claridad: Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Respirar antes de hablar es una forma de escuchar, no solo al otro, sino a ti mismo. Es preguntarte, ¿esto que voy a decir ayuda o hiere? ¿Construye o destruye? ¿Proviene de la calma o del ego? Esa respiración no es un acto físico, es un filtro del alma. Cuando respiras antes de hablar, detienes el fuego de la emoción antes de que se convierta en incendio. La rabia, la frustración, la impaciencia o el orgullo son fuerzas naturales, pero si no las dominas, te dominarán. Marco Aurelio escribió: el mejor modo de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. Esa frase resume el arte de la pausa. No responder con la misma energía que recibes, no permitir que la ofensa te arrastre al mismo nivel. La mayoría de los conflictos no surgen por lo que se hace, sino por lo que se dice. Por las palabras lanzadas sin filtro, por el tono, por el impulso. Una respiración profunda antes de hablar puede evitar días, meses o incluso años de arrepentimiento. No se trata de callar siempre, sino de hablar con intención, de usar las palabras como herramientas de claridad, no como armas de destrucción. Respirar antes de hablar también significa dar espacio a la comprensión. No todo lo que escuchas merece una respuesta inmediata. No toda provocación necesita tu reacción. A veces, el silencio es más poderoso que cualquier argumento, porque quien calla desde la serenidad muestra dominio, no del otro, sino de sí mismo. Los estoicos sabían que la lengua podía ser más peligrosa que la espada. Séneca advertía: habla solo cuando tus palabras sean más valiosas que el silencio. En una discusión, esa frase es oro, porque quien domina su impulso no pierde autoridad, la gana. El que grita intenta imponer, el que respira transmite firmeza. La respiración te da el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es el lugar donde habita tu libertad. Allí decides si actúas desde la emoción o desde la razón. Allí eliges si responderás como un sabio o reaccionarás como un esclavo de tus pasiones. Y cada vez que eliges la calma, fortaleces tu carácter. Haz la prueba. La próxima vez que alguien te provoque, no respondas al instante. Inhala profundamente. Siente cómo el aire entra, cómo se calma tu cuerpo, cómo tus pensamientos se aclaran. Luego, si aún es necesario hablar, hazlo. Pero ya no desde la herida, sino desde la claridad. Notarás que tu voz cambia, que tus palabras pesan más, que tu energía transmite serenidad. Esa es la diferencia entre hablar desde el alma y hablar desde la reacción. El estoicismo no busca que reprimas tus emociones, sino que las comprendas y las dirijas. No se trata de ser una piedra, sino de ser un faro, firme en medio del oleaje. Y ese faro se enciende cada vez que respiras antes de hablar, cada vez que decides no dejar que un instante de ira destruya lo que te tomó años construir. Recuerda esto: la pausa no es debilidad, es poder. La calma no es indiferencia, es control. Y el silencio no es vacío, es fuerza contenida.
Los sabios respiran antes de hablar porque saben que las palabras tienen peso y que quien domina su lengua domina su destino. Respirar antes de hablar también es un acto de compasión, porque cuando te das tiempo para comprender tus emociones, también das espacio para entender las de los demás. Evitas juzgar con dureza, respondes con empatía y abres el camino para el entendimiento. Una simple respiración puede transformar una discusión en un diálogo, una ofensa en una oportunidad de crecimiento. La próxima vez que sientas la necesidad de responder de inmediato, haz esto. Guarda silencio por 3 segundos. Respira. Escucha. Pregúntate si lo que vas a decir te representará mañana. Si no, guarda esas palabras. El silencio nunca deja cicatrices, pero las palabras sin control, sí. Si esta lección resuena contigo, escribe en los comentarios. Respiraré antes de hablar. Porque quien respira antes de hablar no huye de la confrontación, la transforma. No busca ganar discusiones, busca conservar su paz. Lección 8. Transforma el conflicto. El conflicto no es el enemigo, es el espejo que te muestra quién eres cuando las cosas no salen como esperas. Todos enfrentamos desacuerdos, discusiones, injusticias o provocaciones, pero lo que realmente define tu carácter no es lo que sucede, sino cómo eliges responder. El sabio no busca eliminar el conflicto, sino transformarlo, porque entiende que cada dificultad es una oportunidad de crecimiento, una prueba silenciosa del dominio propio. El estoicismo enseña que no puedes controlar lo que el mundo te lanza, pero sí cómo reaccionas ante ello. Epicteto lo resumió en una frase inmortal: no es lo que te ocurre, sino cómo lo interpretas lo que te daña. Y es justamente allí donde el conflicto deja de ser una guerra externa y se convierte en un entrenamiento interno. Cada desacuerdo te invita a dominar tu ego, a fortalecer tu paciencia, a ejercitar tu compasión. Cuando aprendes a transformar el conflicto, entiendes que la otra persona no es tu enemigo, sino tu maestro. Te muestra los límites de tu tolerancia, los bordes de tu orgullo, los puntos donde aún necesitas crecer. Sin oposición, no habría fortaleza. Sin fricción, no habría pulido. Sin conflicto, no habría evolución. Pero para llegar a ese nivel de entendimiento, necesitas desapegarte de la necesidad de tener razón. Porque la mayoría de los conflictos no nacen del mal, sino del ego que quiere imponerse. Piensa en la última vez que discutiste con alguien. ¿Qué ganaste realmente al elevar la voz? ¿Qué cambió al demostrar que tenías la razón? Lo que suele quedar no es satisfacción, sino cansancio, resentimiento o culpa. En cambio, cuando eliges la calma, cuando transformas el conflicto en comprensión, dejas una huella de madurez. Y eso no significa ser débil o sumiso. Significa tener la fuerza suficiente para no caer en la trampa del orgullo. Séneca decía: la ira, si no se controla, es a menudo más dañina que la injuria que la provoca. Y tenía razón. Cuando dejas que el conflicto te controle, entregas tu poder. Pero cuando lo observas desde la distancia, cuando eliges responder desde la serenidad, recuperas tu autoridad interior. El sabio no reacciona, analiza, no ataca, entiende, no compite, trasciende. Transformar el conflicto es un arte que requiere 3 virtudes: comprensión, compasión y claridad. Comprensión para ver más allá del acto y entender la causa. Compasión para no responder desde el resentimiento. Claridad para actuar con justicia y firmeza sin perder la paz. Porque no se trata de permitir abusos o injusticias, sino de actuar con templanza, sin que la rabia dirija tus pasos. Cada conflicto es también un campo de práctica para la autodisciplina. Si logras mantenerte en calma cuando alguien te ofende,
estás ganando una batalla silenciosa. Si eliges no responder con la misma agresión, estás rompiendo el ciclo del odio. Si aprendes a ver la lección en lugar del ataque, estás elevando tu conciencia. Y esa elevación, ese dominio, es lo que los estoicos llamaban virtud. Actuar de acuerdo con la razón, no con la emoción. En realidad, el conflicto no tiene poder sobre ti. Tú se lo das con tu reacción. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Te vuelves observador, no víctima. Participas del mundo sin ser arrastrado por él. Empiezas a ver que incluso las situaciones más difíciles pueden convertirse en maestras si las enfrentas con sabiduría. Porque mientras otros se consumen en el fuego de la ira, tú eliges ser el agua que apaga el incendio. Respira antes de responder. Escucha más de lo que hablas. Y cuando sientas que la tensión crece, recuerda que no tienes que ganar todas las batallas. A veces, la verdadera victoria es conservar tu paz. Transformar el conflicto no es rendirse, es elegir qué tipo de energía quieres dejar en el mundo. Marco Aurelio escribió: la mejor defensa contra la ira del otro es no reflejarla. Esa frase contiene una verdad profunda. No necesitas devolver el veneno para demostrar tu fuerza. Tu serenidad ya es una forma de poder. Cuando transformas el conflicto, transformas también el ambiente, el vínculo y sobre todo tu interior. Si esta enseñanza resuena contigo, deja en los comentarios: elijo transformar el conflicto. Porque solo los verdaderamente fuertes pueden mantener la calma cuando otros pierden el control. Lección 9. No dependas del mundo. La inseguridad, la frustración y el enojo muchas veces nacen del mismo lugar, de esperar demasiado del mundo. Esperamos reconocimiento, justicia, afecto, comprensión, gratitud, y cuando no llegan, sentimos que algo falla. Pero no es el mundo el que te falla, es tu dependencia de él lo que te encadena. El estoicismo enseña una verdad sencilla pero profunda. La libertad comienza cuando dejas de esperar que el mundo te dé lo que tú mismo puedes darte. Marco Aurelio lo escribió con serenidad. Cuando te levantes por la mañana, piensa que encontrarás personas entrometidas, ingratas, arrogantes, engañosas, envidiosas y egoístas. Pero nada de eso puede dañarte, porque tú tienes razón en ti mismo. Este pensamiento es una vacuna contra la decepción. No significa vivir sin emociones, sino no dejar que las acciones de los demás determinen tu estado interior. Porque si tu paz depende de lo que los demás hacen o dicen, no es paz, es esclavitud emocional. No depender del mundo no es aislarte, es aprender a caminar firme, aun cuando nada a tu alrededor sea estable. Es saber que tu valor no está en las opiniones, sino en tu carácter. Que tu alegría no está en los resultados, sino en tu actitud. Que tu seguridad no está en lo que posees, sino en lo que eres. Los estoicos decían que lo externo es indiferente. No porque no importe, sino porque no está bajo tu control. Lo que sí puedes gobernar es tu mente, tus actos, tus juicios. Y cuando enfocas tu energía en eso, todo cambia. Empiezas a vivir desde la autosuficiencia interior, no desde la dependencia emocional. Empiezas a ver que la vida no siempre te dará lo que quieres, pero siempre te dará lo que necesitas para crecer. Séneca enseñaba que el sabio se basta a sí mismo, no porque no necesite nada, sino porque sabe que todo lo esencial ya está dentro. Cuando vives desde esa comprensión, te liberas de la ansiedad de agradar, de la angustia de ser aprobado, de la necesidad de tener razón. Ya no buscas que el mundo te confirme, porque ya has encontrado tu centro. La dependencia del mundo es una prisión invisible. Te hace creer que la felicidad está en las manos de otros, en un te amo, en un ascenso, en una disculpa, en un like.
Pero nada externo tiene poder real sobre ti, a menos que tú se lo des. El sabio elige su independencia no desde la soberbia, sino desde la conciencia. Sabe que puede disfrutar de todo, pero no necesita nada. Puede amar sin poseer, puede perder sin destruirse, puede ganar sin envanecerse. No dependas del mundo para sentirte valioso. Haz de tu coherencia tu mayor riqueza. No dependas del éxito para sentirte en paz. Haz de tu serenidad tu victoria. No dependas del reconocimiento para saber que vales. Haz de tus acciones silenciosas tu legado. Porque cuando ya no necesitas demostrar nada, alcanzas una libertad que pocos conocen, la de ser tú sin disfraces ni cadenas. Epicteto lo resumió con sabiduría. No busques que las cosas sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Esa es la esencia del dominio interior. El mundo no siempre cumplirá tus expectativas, pero si aprendes a soltar el control sobre lo que no puedes manejar, te conviertes en dueño de tu serenidad. Vivir sin depender del mundo no significa dejar de amar o de participar en la vida. Significa hacerlo desde la plenitud, no desde la carencia, desde el dar, no desde el necesitar. Cuando entiendes esto, tu alma se vuelve ligera. Ya no temes perder, porque nada esencial te puede ser quitado. Ya no temes al rechazo, porque tu identidad no depende de la aceptación. Ya no temes al cambio, porque confías en tu capacidad de adaptarte. Y entonces descubres algo poderoso, que la paz no se busca, se construye dentro. Que la fortaleza no se encuentra en la estabilidad del entorno, sino en la estabilidad del espíritu. Que la felicidad no es un regalo del mundo, sino una elección diaria. Así que cuando el mundo te decepcione, recuerda, no le diste tu poder para que lo haga. Vuelve a ti, respira, agradece y sigue caminando, porque quien no depende del mundo es invencible ante él. Si esta enseñanza resuena contigo, escribe en los comentarios. No dependo del mundo, dependo de mi mente. Hazlo no como una simple frase, sino como un compromiso. Lección 10. Haz de la paz tu poder. Hay personas que confunden la calma con debilidad, pero la verdadera paz no es pasividad, es dominio. Quien logra mantener su mente serena en medio del caos, posee un poder que ninguna fuerza externa puede arrebatarle. La paz no significa que todo esté en orden a tu alrededor, sino que tú permaneces en orden aun cuando todo lo demás se desmorona. No es huir del conflicto, es elegir no destruirte dentro de él. Epicteto decía, nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y la libertad de la que hablaba no es la de moverse o hablar sin restricciones, sino la de no ser esclavo de las emociones. Cuando tu paz interior depende de los demás, el mundo tiene el control de tu vida. Pero cuando tu paz depende de ti, ya nada ni nadie puede manipularte. Has pasado de ser reactivo a ser soberano de tu espíritu. Haz de la paz tu poder porque en ella reside la verdadera fuerza. Un corazón en calma ve con claridad lo que la mente agitada distorsiona. Cuando actúas desde la serenidad, eliges mejor, respondes mejor y vives mejor. La rabia nubla, la prisa confunde, el orgullo destruye, pero la paz construye, equilibra y eleva. No hay mayor muestra de inteligencia emocional que mantener la compostura cuando todo a tu alrededor te invita a perderla. El estoicismo no te pide que no sientas, sino que no seas esclavo de lo que sientes. Sentir enojo, tristeza o frustración no te hace débil. Dejar que esas emociones dirijan tu vida, sí. Por eso el sabio no busca evitar las tormentas, sino aprender a permanecer inmóvil en su centro, como un faro en medio del mar agitado. Su poder no está en lo que hace ruido, sino en lo que permanece firme. Cuando haces de la paz tu poder, dejas de reaccionar a los demás y comienzas a responderte a ti mismo. Ya no luchas por tener razón,
sino por mantener equilibrio. Ya no gastas energía en convencer, sino en conservar tu serenidad, porque la paz no te quita fuerza, te da visión. Te permite ver lo que realmente importa, distinguir lo esencial de lo trivial, lo que puedes cambiar de lo que debes aceptar. Marco Aurelio escribió: elige no ser dañado, y no lo serás. No te sientas dañado, y no lo habrás sido. Esa es la esencia de la fortaleza interior. No puedes controlar los ataques, las críticas o las injusticias, pero sí puedes controlar si te afectan o no. Tu poder no está en cambiar lo externo, sino en mantener tu espíritu inquebrantable frente a ello. Recuerda, la paz no es algo que encuentras, es algo que cultivas. Cada vez que decides no responder con ira, estás entrenando tu mente. Cada vez que eliges callar en lugar de discutir, estás fortaleciendo tu sabiduría. Cada vez que perdonas, aunque el otro no lo merezca, estás afirmando tu libertad. No lo haces por debilidad, sino porque entiendes que quien domina su interior ya venció la batalla más difícil. La paz no se mendiga, se construye con disciplina. No llega de la noche a la mañana, sino con cada pensamiento que eliges, con cada emoción que gestionas, con cada acción que controlas. Y cuando finalmente te das cuenta de que mantener la calma no te hace menos, sino más fuerte, descubres que la paz no solo es tu refugio, es tu arma más poderosa. Así que no te rebajes al caos de los demás. Eleva tu mente, respira antes de hablar, piensa antes de reaccionar, suelta antes de perderte, porque el verdadero poder no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. No está en demostrar fuerza, sino en conservarla. No está en imponerte, sino en mantenerte en equilibrio. Esta enseñanza resuena contigo. Deja en los comentarios: mi paz es mi poder. Hazlo con intención, como una afirmación de dominio interior, porque quien elige la paz, elige el control, y quien domina su mente, domina su destino. Todo en esta vida gira en torno a una elección: reaccionar o responder, pelear o comprender, perderte en el ruido o construir silencio interior. La calma no llega cuando el mundo deja de molestarte, llega cuando dejas de permitir que el mundo decida cómo te sientes. Esa es la verdadera libertad, la que los estoicos practicaron día tras día, mientras la vida los ponía a prueba con dolor, traición y pérdida. Ellos descubrieron que lo más sabio que puede hacer un ser humano no es dominar a los demás, sino dominarse a sí mismo. Has escuchado estas 10 lecciones no solo para aprender a mantener la calma, sino para recordar quién tiene el poder dentro de ti. No es el que te ofende, no es el que te critica, no es la situación que te frustra. Eres tú, siempre tú. Porque dentro de ti existe un espacio donde nada ni nadie puede entrar sin tu permiso. Ese es tu centro, tu fortaleza invisible, tu refugio espiritual. Cada vez que eliges conservar la serenidad, estás fortaleciendo ese espacio. Cada vez que eliges no discutir, estás demostrando que tu energía vale más que tener razón. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y esa frase resume el camino del dominio interior. Si tus pensamientos están llenos de ira, el mundo parecerá hostil. Si tus pensamientos están anclados en la paz, hasta el caos parecerá una oportunidad. Nada externo puede turbarte si tu mente está entrenada para ver con sabiduría. Esa es la práctica diaria del alma fuerte. Mantener la claridad en medio del ruido, la templanza en medio del conflicto, la gratitud en medio de la dificultad. Recuerda esto: el control no está en cambiar lo que pasa, sino en decidir cómo lo interpretas. Lo que hoy parece un ataque, mañana puede ser una lección. Lo que hoy te duele, mañana te hará más sabio.
Cada vez que eliges la calma, estás demostrando que ya no vives reaccionando al pasado, sino construyendo conscientemente tu presente, porque solo el que se gobierna a sí mismo puede vivir en verdadera paz. Así que haz de estas lecciones una práctica constante, no solo palabras inspiradoras. Cuando alguien te provoque, respira. Cuando sientas rabia, recuerda tu propósito. Cuando todo parezca perder sentido, vuelve a ti, vuelve al silencio donde tu alma se reordena. Allí descubrirás que no necesitas ganar ninguna batalla externa, porque ya venciste la más grande, la de mantenerte en calma cuando todo te invita a perderla. Y si alguna vez dudas, si el ruido del mundo intenta romper tu equilibrio, repite esta frase hasta creerla con todo tu ser. Nada ni nadie puede quitarme la paz que yo mismo construyo. Esa será tu ancla, tu escudo, tu verdad, porque el que elige la paz no es débil, es sabio, y el sabio no necesita gritar para demostrar su fuerza. Su serenidad lo dice todo. Si este mensaje resonó contigo, déjalo en los comentarios. Escribe esa frase, hazla tuya, conviértela en una práctica. Dale like a este video si sientes que te ayudó a ver el mundo con más claridad. Suscríbete y activa la campanita para seguir entrenando tu mente y fortaleciendo tu espíritu cada día con nuevas lecciones de sabiduría estoica. Porque la calma no es el final del camino, es el poder que te permite recorrerlo con dignidad, firmeza y propósito.